Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de estar hoy día compartiendo este escenario con Adrián Palacios, gran neurocientífico, doctor en neurociencias, porque hoy día queremos ahondar varias miradas de lo que pasa en nuestro cerebro, de cómo tomamos las decisiones, si somos predecibles, qué nivel de conciencia tenemos, cómo también somos consumidores de alguna forma conscientes y lo que también nos va a llevar a lo que está sucediendo actualmente, que es la inteligencia artificial y todos los desafíos y oportunidades que nos trae como seres humanos. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Adrián Palacios, a ustedes también por estar hoy día con nosotros. Estamos muy contentos de estar en Antofagasta. Como decía, yo soy periodista científica y actual presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la CHIPEC. Adrián va a exponer, va a dar una charla muy interesante. Después voy a yo hacer algunas preguntas y luego ustedes van a tener la responsabilidad y, por supuesto, la motivación de hacerle preguntas para que tengan también ese espacio de que podamos conversar. Así que, Adrián, te dejo la palabra y luego seguimos. Vale, muchas gracias y estoy realmente muy contento de estar aquí en Antofagasta. Tengo un abuelo que era de esta región, por lo tanto algo tengo que ver con la región. Hoy día quiero proponerles un ejercicio en los cuales salgamos todos responsables de nuestro propio futuro y para eso vamos a empezar con algo catastrófico. Ya nos encontramos en el año 2222, el planeta Tierra, luego de un colapso ambiental catastrófico, vive una era hipertecnologizada, dominada por robots inteligentes, ya eso todos los conocen. Los pocos humanos que quedan somos parte de procesos productivos menores. Esa es la catástrofe que nos espera de un punto de vista, digamos, si todos no hacemos nada frente a lo que estamos viviendo hoy día en la emergencia de diferentes tecnologías, especialmente todo lo que tiene que ver con algo exterior a nosotros, que es la inteligencia artificial y sus usos. Y quiero poner sobre la mesa también hoy día, digamos, aprovechando, una serie de columnas vertebrales para lo cual vamos a ir yo tratando de construir un argumento sobre cuáles son esas convergencias que nos hacen un poco más, digamos, dependientes de otras disciplinas cuando se trata de asumir nuestras propias responsabilidades como humanos. Y para eso, digamos, lo tenemos bastante claro de que durante millones de años la tarea, digamos, de los organismos que estaban en la Tierra tenían, digamos, un escenario limitado de cosas que hacer: comer, sobrevivir, reproducirse. Y eso durante millones de años hasta que emerge una complejidad dentro del cerebro que empieza a hacerlo un poco más, digamos, complejo que antes y empieza a surgir el lenguaje, la primera instrumentalización de objetos sobre los cuales logramos empezar a hacer otros objetos, a empezar también a cultivar, etc. Pero la pregunta, digamos, de qué se trata todo esto, ya la conferencia pasada algo insinuó, tiene que ver con la definición de qué queremos hacer como humanos, cuáles son nuestros deberes, digamos, al respecto si es que queremos seguir en este planeta. Y para eso voy a ir construyendo una serie, digamos, de elementos para esta discusión que espero que, digamos, nos sirva a hacernos también al final de esta presentación responsable. El querer atrapar, ¿ya?, la mente como objeto de estudio, como quien atrapa una mariposa, nos ha conducido por caminos virtuosos y tortuosos, experimentales y epistemológicos muy diversos. Todas las figuras que van a ver han sido generadas por un programa de inteligencia artificial, la mayoría de ellas en base a los textos que he ido también creando acá, ¿ya? Son todas originales. Para eso es importante, digamos, que algo que sí, digamos, ha servido a esta, digamos, a la sobrevivencia de los organismos es, y en el caso del humano, es desarrollar mecanismos cerebrales para anticipar o predecir lo que viene. Y eso nos ha permitido como humanos realmente generar algo además, ¿ya?, de lo que también se observan en otros animales de la Tierra. Y para eso, digamos, el anticiparse tiene que ver con la neurociencia, tiene que ver con las capacidades del cerebro, y sobre eso voy a ir, digamos, introduciendo algunos mecanismos que han sido esenciales para eso. Por otro lado, también, y estos son datos que tenemos, es que el diseño funcional o computacional de nuestro cerebro es distribuido. No hay zonas en el cerebro más especializadas que otras, es un todo, como una gran red neuronal que está articulada, la cual
genera, digamos, nuestra conciencia o inconsciencia a veces de ciertos procesos, nuestras emocionalidades y la manera que reflexionamos. Y de este lado también existe una amplia, hoy día ya han escuchado quizás varias veces en varias de estas conferencias, una preocupante discusión en torno a si es posible o no apropiarse ya de nuestras capacidades mentales. Podemos, como sociedad, ya, digamos, tomar parte de lo que cada uno tiene en su cerebro y usarlo para justamente predecir o influir en ciertas determinaciones, por ejemplo, la compra de objetos o alguna acción relacionada con, digamos, el consumidor. ¿Ya? Y desde aquí genero, digamos, esta encrucijada, que es cómo nos podemos ir, de alguna manera, apropiando de lo que llamamos la mente. Y ahí quiero, y lo voy a desarrollar, tomar ejemplos desde la neurociencia, que la veo como un generador de conocimiento que se puede o no aplicar a la salud, a la educación. Por otro lado, tenemos un área de la economía, que hoy día se llama neuroeconomía, que sí está relacionado, por un lado, con las políticas públicas, el buen uso, ya, digamos, del contenido, de nuestra conciencia, pero también con prácticas que están al límite también de lo que ciertamente es éticamente aceptado, que puede ser el neuromarketing, obligarnos a tomar determinaciones en base justamente a ciertos sesgos cognitivos que tenemos como humanos. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que finalmente es una instrumentación, ¿ya? Digamos, son máquinas, pueden ser software, pueden ser robots, que usan parte de la información de nuestro cerebro que nosotros mismos hemos ido, digamos, delegando a grandes bases de datos, y la instrumentación, digamos, de cómo usar esa información, está la inteligencia artificial en términos de, digamos, productos que tienen que ver con la robótica, el cerebro, y es una instrumentalización, nada más que eso. Por otro lado, y esto es bastante nuevo también, son los neuroderechos. Digamos, estos 4 elementos vienen a conformar, ¿ya?, un cuerpo epistémico sobre el cual necesitamos reflexionar si no queremos terminar en 200 años más dominados por robots, ¿ya? Neuroderecho como un regulador, protección, legislación, tiene que ver con la ética que se hablaba en algún momento. Dado esto, quiero mostrarles que estas disciplinas también han ido convergiendo en sus teorías epistémicas, en el sentido de que hay una evolución, ¿ya? No todas estas disciplinas han partido de un mismo nivel, pero han ido convergiendo en lo que se llama una complejidad, ¿ya? La complejidad de los sistemas, que tiene que ver con la parte, digamos, en economía o en neurociencia o inteligencia artificial, han partido de postulados epistémicos relativamente simples, como el simbolismo, por ejemplo, en robótica y también en lo que es ciencias cognitivas, pero han ido derivando hacia algo más complejo, que es el uso, digamos, de múltiples variables para determinar lo que la inteligencia es, ¿ya? Y en esto voy a partir con, digamos, estas 3 disciplinas, neurociencia, que tenemos nuestro cerebro y varios puntos ciegos en el estudio de la mente. En neuroeconomía se basa también en la determinación de sesgos cognitivos, la irracionalidad del humano, y la inteligencia artificial, que finalmente está generando una serie de tecnologías que nos superan de todas maneras. Cálculo, etcétera, por no decir un ejemplo, ¿ya? En cuanto a estas convergencias que son necesarias para este ejercicio que estamos haciendo hoy día, digamos, donde convergen estas disciplinas de manera paralela, estuve, digamos, justamente leyendo bastante de esta área, y todas, como decía anteriormente, parten de supuestos muy lejanos unos de otros, de estas mismas disciplinas, pero han ido finalmente convergiendo en estos últimos años a que, si no tomamos en cuenta la interdisciplina o las relaciones entre estas disciplinas, es poco lo que podamos hacer, ¿ah?, en términos de tener un cuerpo, digamos, de epistémico sobre el cual poder trabajar a futuro en esta, digamos, proposición, digamos, de un cambio radical en para dónde vamos como humanos, ¿ya? No voy a ver los detalles, pero créanme que al final de esto, digamos, se han ido juntando estas diferentes disciplinas en términos de la complejidad del problema. Partamos con neurociencia, ¿ya? Neurociencia, y aquí es una imagen que ojalá logre definirla y explicarla bien. Por un lado, hacia la izquierda tenemos diferentes elementos que constituyen un cerebro.
tenemos desde, desgraciadamente el puntero no funciona, pero lo que está un poquito más, y bueno, en esa parte, digamos, hay proteínas, está el DNA produce células, las células se organizan entre ellas, producen circuitos, los circuitos forman también grandes regiones del cerebro que hemos estudiado en diferentes ocasiones, y esos circuitos hoy en día son capaces en redes de configurar redes dinámicas, las cuales van cambiando con el tiempo en función de los estímulos. Y esto, lo que está, voy a ponerlo acá, lo que está abajo aquí es el tiempo, y el tiempo evolutivo también va generando que nuestro cerebro, desde pequeño, va, digamos, generando, ¿sí? va creciendo, digamos, va aumentando su cantidad de células para ir formando redes cada día más complejas hasta llegar al adulto. Y dentro de este acoplamiento, y así es como tenemos una visión hoy día de un cerebro dinámico que está actuando en función, digamos, de ciertas motivaciones con el entorno que a la vez enriquece la complejidad del cerebro desde sistemas, digamos, sensoriales, conductas adaptativas y un medio ambiente siempre presente. No hay otra manera de que el cerebro se alimente, crezca, se cambie, aprenda, sin este acoplamiento que existe con el ambiente. Por lo tanto, en todo momento nuestro cerebro tiene esta, digamos, plasticidad enriquecida y es la cual que nosotros también podemos utilizar para poder cambiar. Y en esto, otro, digamos, detalle un poco más lo que son los ciclos de inacción, de un postulado también que viene de un área de desarrollo de las ciencias cognitivas que se llama la inacción, que fue propuesta por Francisco Varela hace varios años, que a nivel de cerebro lo que plantea es un cerebro distribuido con redes neuronales que están siempre cambiantes, pero que tienen un propósito también, y aquí recupero la imagen anterior, de esta suerte de danza permanente entre el ambiente, la sensorialidad y los comportamientos adaptativos. Y el ambiente viene siempre, digamos, a dar una cierta, digamos, razón para poder, digamos, actuar sobre él, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Nuestro cerebro es fácilmente engañable, ¿ya? Y eso está estudiado desde hace muchos años en cuanto a que no somos capaces de determinar, por ejemplo, dimensiones o volúmenes exactos cuando la información se presenta de alguna manera. Y aquí hay un ejemplo de percepción visual en términos de cuál es la mesa más larga, ¿ya? Y fácilmente uno puede confundirse siendo las dimensiones exactamente las mismas, ¿ya? Y eso es parte de que no funcionamos de una manera como creemos, no somos máquinas perfectas, sino que tenemos ciertos problemas que tenemos que ir como integrando para justamente poder tomar determinaciones relativamente sensatas. Por otro lado, también aquí tenemos una inducción de movimiento donde no hay movimiento. Nuestro cerebro también es capaz de inventar este movimiento por una configuración solamente, digamos, espacial de ciertas figuras donde no existe movimiento. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el cerebro genera ese movimiento? ¿Ah? Eso es parte de lo que con esto llegamos, no tenemos cómo salirnos de esto. ¿Ah? Por otro lado, dentro de la neurociencia hoy día, hay, digamos, todo un área que habla de un cerebro predictivo. El cerebro predictivo está basado en una serie digamos, de estudios que han ido, digamos, conjugándose en el tiempo, en el cual el cerebro como órgano es capaz, ¿ya?, de alguna manera de anticiparse. Como decíamos al inicio, si no hay anticipación, probablemente no estaríamos aquí. ¿Ah? Digamos, hay que anticiparse y el cerebro tiene esos mecanismos, digamos, de anticipación, no solamente de anticiparse, digamos, temporalmente, sino que también de hacer predicciones en base a ciertos contextos. Pero hay un retraso que es muy importante considerar porque eso implica algunas consecuencias. Por ejemplo, todo estímulo sensorial que llega al cerebro no es consciente, digamos, nuestro cerebro no es consciente de ese estímulo, sino posteriormente. Y eso puede ser 100 milisegundos en algunos casos o varios segundos
más tarde. Por ejemplo, hay experimentos, y eso que voy a mencionar uno después, que tiene que ver con casi 10 segundos, cuando hay una tarea cognitiva donde hay que determinar A o B, no voy a dar los detalles, el cerebro llega a, digamos, a tomar conciencia de esa decisión 10 segundos antes que el cerebro ya haya tomado la decisión. Y eso hoy día es un problema en términos de que hay ciertas máquinas como resonancia magnética funcional o EEG que logran determinar antes de que digamos, el humano digamos, esté consciente de lo que va a decidir hacer. Ya estas máquinas pueden, digamos, tomar digamos, ese patrón neuronal y saber y apostar, el sujeto va a hacer tal cosa. Y eso está pasando. Y ahí viene uno de los peligros que hay que, de alguna manera, discutir. ¿Ya? Digamos, en cuanto a estos mitos que tenemos de un cerebro pasivo, hoy día ya estamos completamente, digamos, quizás en otra fase en términos de, es un cerebro proactivo, genera hipótesis, anticipa las consecuencias de nuestras acciones, plantea expectativas, y todo esto, por supuesto, con este retraso, pero estos son de las grandes, digamos, consecuencias de digamos, de esta larga data de estudios que existen hoy día sobre el cerebro y sobre los cuales la neurociencia ha ido contribuyendo de un lado, pero netamente sin hacerse cargo de quién usa estos datos, ¿ya? Digamos, estos resultados. Y acá era un ejemplo de un trabajo que causó bastante revuelo hace un par de años, en el cual planteaba el tema, digamos, el problema no resuelto del inconsciente. El inconsciente, aquella, digamos, conducta mental en la cual, digamos, viene posterior a la actividad neuronal del cerebro y sobre la cual no tenemos conciencia. Es como si me hacen una pregunta y yo digo, pero me demoré, digamos, entre el estímulo ya 5 segundos, 10 segundos, por lo tanto hay un cerebro, hay, digamos, una red de neuronas que determinó antes de nosotros ser conscientes, ya tuvo la resolución. ¿El micrófono está ahí? ¿Sí? Ya, ahí se escucha. Ya. Y eso nos causa un problema, digamos, en términos de tarea cognitiva. Hay un consciente que decodifica ese estímulos sensoriales o varios estímulos sensoriales y la conciencia. Y esto ha generado, digamos, lo vamos a ver un poco, de la utilización de ese tiempo en términos de poder justamente intervenir ciertas, digamos, digamos, posibilidades en realidad de poder intervenir en ese tiempo para la toma de decisiones. ¿Ya? Por otro lado, en este otro eje, son todos elementos para que tengamos esa discusión quizá un poco todos más informados, la neuroeconomía. Neuroeconomía es una de las áreas de la economía en la cual tenemos, yo aquí quiero presentar dos ejes que son muy importantes, que se hace cargo de las decisiones humanas, es decir, toma aspectos de la neurociencia o de los estudios del cerebro, de la psicología también, y estos son estudios que han ido, digamos, a lo largo de los últimos 50 años, tratando, digamos, de determinar cómo el humano decide. Y hoy día, como tenemos más experimentos en neurociencia, como lo decía anteriormente, con estas grandes, digamos, tecnologías nuevas, que es leer la actividad cerebral, pero no invasivas, sino que son externas, logran hacer este correlato entre la actividad cerebral y la toma de decisiones. Y por un lado, tenemos dos aspectos, ¿ya? Tenemos un desarrollo para personas o grupos de personas o de cuerpos epistémicos, yo digo siempre, digamos que han tomado esto como una ventaja, una posibilidad de inducir ya en el diseño de políticas públicas para las buenas decisiones. ¿Ah? Y en este es un caso que se llama, digamos, que viene de estos dos autores, el premio Nobel Thaler en Economía y Sustain, que está ahí también, en el cual ellos plantean una suerte de solución que llaman el libertarismo paternalista, es decir, no podemos intervenir ¿ya? en las decisiones de los humanos, pero sí podemos ayudarlos a que tomen las buenas decisiones tomando en cuenta los sesgos cognitivos de los cuales tenemos, digamos, no nos podemos deshacer de ellos. Un ejemplo de esto es cuando ustedes están suscritos a una revista o a algún tipo de suscripción electrónica,
por ejemplo, la suscripción automática. La suscripción automática es decir, usted no hace nada y lo volvemos a renovar. Y eso está manipulado de alguna manera en el sentido que es más fácil, ya, digamos, no tener el caso contrario, porque cuando el caso contrario el humano va a tener que decidir si quiere o no renovar, y eso, cuando se toma el tiempo, en general puede que no renueve. Pero el automático es hacerlo más fácil, pero también es porque no nos queremos hacer cargo de esas decisiones. Y eso es uno de los aspectos del neuromarketing que utiliza mucho, que es el sesgo a que no tenemos el tiempo de tomar una decisión, digamos, en la rapidez. Se nos vence, nos olvidamos y justamente nos volvemos a renovar, ¿ya? Y este grupo dirigido, digamos, sacaron este libro que es muy interesante, lo recomiendo, se llama como Los empujoncitos, ¿ya? Mucho es como empujar un poco el sistema hacia tener políticas públicas que se haga cargo de promover las buenas decisiones. Algunas cosas del libro, por ejemplo, el juicio humano y la toma de decisiones divergen de los modelos basados en optimización. No somos, o sea, no tenemos un cerebro que optimice para ciertos casos. Las personas toman decisiones acertadas en contextos de ahorro, salud y protección al consumidor, donación de órganos, cambios climáticos, cuando poseen la experiencia y la buena alimentación y retroalimentación. Si no tienen todo ese contexto, en general no tomamos buenas decisiones. ¿Ah? Sigamos, también aquí un libro bastante conocido que se llama El pensar rápido y el pensar lento, de Kahneman, donde también introduce este concepto también de dos cerebros, uno que es un cerebro automático, rápido, instintivo, que no reflexiona mucho, sino que es más bien de sobrevivencia, es justamente un cerebro que necesita actuar rápido, pero hay otro circuito dentro del cerebro que es más reflexivo, más lógico, se toma su tiempo para las buenas decisiones. Ahora, adivinen cuál es el que más usa el neuromarketing, ¿ya? Perdón, ¿ya? Justamente el neuromarketing es una de las áreas de la neuroeconomía, la cual sí está utilizando, digamos, de manera al límite de lo que uno podría tomar como un concepto de ética, estudios que vienen de la neurociencia para justamente ver cómo logramos posicionar de mejor manera ciertos productos en el mercado sin tener ciertas consideraciones éticas, digamos, de lo que están haciendo, digamos, es justamente usar estos momentos que están dentro de este periodo de inconsciente donde lo podemos manipular. Y ese es un peligro que tenemos que tener muy consciente, ¿ya? Por otro lado, la inteligencia artificial, como lo dije al inicio, es una instrumentalización justamente de ese conocimiento que hemos ido proporcionando como humanos en las redes, a través de las redes sociales, a través de encuestas, y ese cuerpo de decisiones, de base de decisiones, ha sido, digamos, hoy día se está operacionalizando y hemos escuchado bastante en Puerto Día sobre inteligencia artificial, pero algunos ejemplos, de los cuales el humano, uno de los grandes temores de inteligencia artificial es cómo vamos a ser reemplazados como humanos en el futuro, ¿ya? Porque están tomando, digamos, roles que tienen que ver con una suerte de miedo a la pérdida de empleo o simplemente como sistema de expertos de consultas sobre, digamos, que están haciendo una buena tarea y ahí hay un tema que hay que empezar a discutir, ¿ya? Por otro lado, está, digamos, este concepto que es la base, digamos, de lo que nos podría salvar como humanos es la conciencia, ¿ya? Estas máquinas aún no están en nivel de conciencia, no han adquirido espontáneamente, como ha pasado en el humano, llegar a un estado, somos conscientes de nuestras propias decisiones, pensamientos, emociones, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad, ¿ya? Una oportunidad que es justamente lo que nos va a quedar al final, quizás, de esta conversación, de ir dilucidando vías sobre las cuales nos vamos a mantener por muchos, muchos años más como seres humanos, ¿ya? Y en esto creo que son temas que han salido recurrentemente y un poco la evolución que ha tenido una serie, digamos, de productos de la inteligencia artificial desde asumir o tomar roles en cuanto a competitividad en términos del juego de Go, por ejemplo. El juego de Go, que es un gran juego estratégico de
digamos, de la antigüedad, en el cual era complejísimo hacerse cargo, digamos, de la inmensa capacidad de combinatorias posibles, dos fichas negras, blancas que se van combinando en una suerte de guerra de guerrillas en un espacio confinado, pero con un número de, digamos, enorme de posibilidades de combinatoria. AlphaGo, que es uno de los productos de inteligencia artificial, lo resolvió hace un par de años ganándole al campeón de los campeones del Go en el mundo, ¿ya? Pero eso es competencias intelectuales, etcétera, ¿ah? Y hoy día ya tenemos el chat GTP, digamos, que está haciendo una gran revolución, y veo que al final, conversando, mucha gente lo está usando como una herramienta de interlocución, sobre lo cual nos estamos inspirando y que nos está superando eventualmente de muchas maneras. Y hoy día tenemos esto también, que hace muy pocas semanas también salió una suerte de paren lo que está pasando, que fue una de las cartas, digamos, de Elon Musk y otros, diciendo que algo se nos está escapando de control. Algo estamos haciendo, y lo cual necesitamos reflexionar. Y esa reflexión que viene, y eso va a ser la última parte de esta corta presentación, tiene que ver con la regulación, ¿ya?, digamos, de estos potenciales problemas. Problemas en términos del uso del contenido de nuestra actividad cerebral, cómo la puedo manipular, pero también han salido experimentos, y ahí hay un colega de la Universidad de Columbia que se llama Rafael Just, en el cual él es uno de los grandes defensores, este investigador español, pero que vive en Estados Unidos, defensores de que es posible hoy en día manipular el cerebro. ¿Por qué lo dice? Han hecho en su laboratorio una serie de experimentos en los cuales unos ratoncitos están aprendiendo ciertas tareas de decisión, izquierda, derecha, o avanzar, retroceder, o tomar otro tipo de decisiones, en el cual simultáneamente se han hecho los registros de actividad cerebral, es decir, el cerebro lleno, digamos, de sus neuronas activas. Cuando se aprende, hay una red de neuronas que pasan a ser más coactiva entre ellas, y esa pequeña red se llama un ensamble neuronal. Si ese ensamble neuronal, digamos, después de un entrenamiento, se estabiliza, manipulando ciertas neuronas, podemos hacer que el cerebro de ese animal determine que la conducta de ese ratoncito cambie. Y eso puso a este grupo, entre otros, Rafael Just, a empezar a defender esto. Digamos, si esto llega en manos de personas que no tengan buenas intenciones, vamos a tener un problema, ¿ya? Y ha sido uno de los grandes promotores, digamos, de los que se llaman los neuroderechos. Y esos neuroderechos vienen, como decía, como esta ética a regular el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, el derecho del libre albedrío, el acceso justo y equitativo al aumento cognitivo, que es uno de los grandes temas también hoy día, de si estamos desarrollando tecnologías que nos permitan ser mejores que los del lado, que sea para todos igual. Digamos, que todos tengan el derecho a esas tecnologías, no solamente un grupo privilegiado, ¿ah? Y tenemos derecho, por suerte, como se habló anteriormente en otra conferencia sobre la salud, tenemos el derecho, digamos, es lo que defienden los neuroderechos, a la protección contra el sesgo. ¿Ah? El sesgo en algoritmos, el sesgo también propios a nuestra propia imperfección natural. ¿Ah? Y para cerrar esta pequeña presentación, un epílogo en el cual esta combinatoria entre neurociencia, economía, neuroderecho y inteligencia artificial es que necesitamos construir un modelo integrado, ahí mismo lo puse, para entender la mente desde la ciencia, lo epistémico y lo social, y que logre canalizar el buen uso del conocimiento, mitigando sesgos cerebrales, algorítmicos, en base al respeto de derechos fundamentales de libertad y recuperando la experiencia cognitiva en toda su dimensión. Y esto es una imperiosa necesidad para la continuidad e integridad del humano, ¿ya? Y esto termino con eso y dándole las gracias, porque en realidad las figuras, excepto esa última, todas son generadas también en base a textos que generé, para decir, digamos, que hoy día también uno puede hacer uso, ¿ya?, de las tecnologías de inteligencia artificial para ir generando también imágenes a través de texto y construir también una narrativa un poquito más, digamos, original. Así que muchas gracias y
Pregunta. Un tremendo aplauso para Adrián Palacios. Yo creo que todos quedamos con ganas de saber más de todo lo que tú contaste, Adrián. Se vienen muchas preguntas, ¿no? Y la idea es que ustedes también puedan preguntar. Yo quiero partir con una que me viene dando vuelta hace mucho tiempo y tiene que ver con todas las cosas que tú comentaste, ¿no? De la inteligencia artificial asociada con la conciencia, cómo somos predecibles, ¿no? Y que tenemos también esa capacidad de ser manipulados. Y quiero saber tu opinión respecto a por qué nos estamos auto-boicoteando. Nosotros, los seres humanos, creamos la inteligencia artificial y finalmente lo mismo que nosotros creamos para buscar la perfección, para buscar también el poder o para buscar, ¿no?, tecnologías que den solución a problemas, nos puede llevar a quizás, no sabemos, ser reemplazados y a problemáticas que van a ser de la humanidad. ¿Qué crees tú? Sí, estaba tratando de abrir esto, pero parece que se bloqueó. Mira, ese es un tema que quizás, claro, uno había comentado anteriormente y lo habíamos quizás discutido también con Andrea. Ah, gracias. Hace 100 años nos inventamos los marcianos, ¿se acuerdan? Digamos, que el gran temor que teníamos como humanidad era que los marcianos llegaran a la Tierra, que si eran malos, que nos iban a destruir, y finalmente los marcianos no llegaron, ¿ya? Por lo menos no tenemos, digamos, no lo hemos visto masivamente. Algunos lo han visto, pero no masivamente. Pero finalmente esta deriva natural de las tecnologías, en las cuales somos buenos en términos de imaginar nuevos productos y salen nuevos productos, ya hemos visto, digamos, que como humanos, digamos, somos buenos para eso. Nos ha llevado en esto último a una aceleración también en la creación de nuevas tecnologías que han ido trabajando de manera, yo diría, independiente. Es decir, como por ejemplo la neurociencia, área a la cual me dedico. Nosotros respondemos preguntas de tipo básico, aprendizaje, memoria, cómo funcionan las redes neuronales, cómo se organizan, quizás ponemos algunos modelos también ahí, digamos, digamos acompañando estos resultados, pero conscientemente no nos hemos ido dando cuenta, por lo menos personalmente, que hay otra área que viene de la neuroeconomía, que está usando lo mejor que, digamos, sale de esta área para una parte buena, que son las políticas, diseño de políticas públicas para compensar esa irracionalidad que es, digamos, natural en nuestro cerebro, digamos, constituyente, y otra que no, que usa el marketing para hacer voluntariamente hacernos hacer, digamos, dependientes de ciertos productos, ¿ya? Por lo tanto, viene estas tecnologías, las cuales están más avanzadas, y ahí se han ido como confirmando todas las películas digamos, futuristas. No hay nada que no se haya realizado hoy en día que no haya estado en la ciencia ficción. Es impresionante. Leyendo esto, digamos, preparando un poco esta área, digamos, tuve que pasar por una serie, digamos, de autores que ya habían predecido justamente un futuro totalmente incierto en cuanto a que las máquinas iban a llegar, que iban a dominarnos, pero por supuesto que no le hicimos caso, digamos, era parte de la ficción. Hoy día estamos viviendo la ficción. Es que tiene que ver también con el nivel de conciencia. Tú hablabas de la conciencia, pero también si somos conscientes de lo que hemos provocado. Porque lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial es lo que también está pasando con el cambio climático, ¿no? O sea, nosotros, los seres humanos, hemos provocado esta crisis climática. Nosotros, los seres humanos, estamos provocando lo que está recién empezando a hacer la inteligencia artificial, que acá al 2030 va a ser una explosión, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿dónde está también esa conciencia? De alguna forma es contradictorio. Sí, y ahí yo creo que tiene mucho que ver con parte de los modelos económicos que hemos adoptado, que está, digamos, la competencia por productos y por una serie de indicadores que no son los buenos indicadores que hay que tener. O sea, digamos, cuando nuestra propia identidad, nuestra propia emocionalidad, nuestra propia, digamos, subjetividad está puesta en valor. No hay lugar para hacerlo, digamos, no hay momento. Y eso es algo que también quería como rescatar, que dentro de esta área de la ciencia cognitiva, un área que fue también impulsada por Francisco Varela, que se llama la neurofenomenología, es decir, dentro de las ciencias cognitivas pasó, ya lo pasamos muy rápido, pero pasó por diferentes etapas. Parte con el simbolismo. El simbolismo era, para entender el cerebro necesitamos, digamos, o nos imaginamos que el cerebro es
una recuperación de la información que está fuera y que finalmente la representamos dentro del cerebro y el cerebro toma decisiones sobre esa representación. Construye una realidad sobre la recuperación de algo que existe. Y eso no es así, no funciona así, hasta que hemos, digamos, avanzado en estos últimos años a pensar que finalmente todo cerebro de todo individuo es único y uno vive su experiencia cognitiva propia de una manera singular. Por lo tanto, somos todos diferentes, pero no estamos en un momento de desarrollo en el cual nos permitamos comunicar esa singularidad en términos de experiencial, sino que estamos fuera. Somos profesionales, generamos productos, esos productos se transan en un mercado, hay una serie de equilibrios de todo tipo, y finalmente eso es lo que se reporta. Entonces yo creo que un poco el llamado es como, hagámonos cargo, dejemos que digamos que la inteligencia artificial genere esos productos que pueden ser útiles en la toma de decisiones, no son informativos, pero también construyamos el humano que queremos. Y al final depende de nosotros. Y este auto boicot que tú decías un poco es justamente porque la salida no ha sido clara. No hemos tenido los caminos de claridad, digamos, mínimo para justamente generar una sociedad un poco más humana, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista como positivo, ¿no? O sea, claro, todo esto que tú nos cuentas muchas veces nos da miedo, nos asusta lo que viene, pero si vemos el beneficio que puede tener, por ejemplo, en sanar enfermedades o cambiar las conductas de las personas que a lo mejor se convirtieron en malas o que son delincuentes o tienen problemas de salud mental, cómo a lo mejor la neuroplasticidad o, por ejemplo, el neurofeedback, ¿no? Puede ayudar a cambiar esas conductas, o a través del neuromarketing, cómo podemos ser consumidores más responsables con nosotros mismos, dejar de consumir tabaco, alcohol o comer más saludable. ¿Cómo entonces podríamos ingerir positivamente a través de la manipulación o el conocimiento de nuestro cerebro? Eso, digamos, las ciudades, las comunidades sociales tienen que determinar, digamos, conjuntamente para dónde quieren ir. Y eso necesita tiempo, y ese tiempo necesita espacios de reflexión y justamente hacerse cargo cada uno de nosotros, digamos, en lo que queremos para el futuro. Si no hacemos nada, créanme que esa película, digamos, la segunda diapositiva que presenté va a ser así. Digamos, como seres humanos vamos a estar lejos. Pero tenemos la oportunidad, por ejemplo, esa parte positiva que tú mencionabas, de hacer, digamos, el uso de las tecnologías para las mejoras en salud, en educación, en envejecimiento saludable o protección contra la neurodegeneración o enfermedades catastróficas. Por supuesto que ahí hay un buen uso de las tecnologías. ¿Ya? ¿Pero de quién depende al final? Va a depender, desgraciadamente, como lo mostré al inicio, digamos, esto entre digamos, el cruce entre neurociencia, economía, inteligencia artificial, va a tener que ser regulado de alguna manera, y por eso que aparecen estos neuroderechos. Siempre cuando hay problemas, hay que legislar, como que no supiéramos de otra manera que poner a la ética finalmente enfrente de esto y empezar a regular. Y hay leyes que regulan que el buen uso no es buen uso. Digamos, viene una parte, si yo decido, no tengo yo ninguna, digamos, injerencia mayor que cualquiera de los que estamos acá, o quizás algunos tienen más, de cambiar el sistema. Pero claro, o sea, si además queremos que esto se regule a nivel mundial, internacional, tendrían que todos los países regular esto, porque al final a todos nos va a afectar. Nos sacamos con que solo Chile esté trabajando en los neuroderechos, o España, o Portugal, o Rusia, Estados Unidos, y que todos tendríamos que hacerlo, porque al final va a ser algo que nos va a afectar a toda la humanidad. Exactamente, bueno, aquí hay expertos, por ejemplo, en cambio climático en esta misma sala, y vean los problemas que tenemos, digamos, de regulación. O sea, digamos, son grandes reuniones anuales donde nos cuesta llegar a reducciones mínimas de ciertos contaminantes. O sea, esto es otro tema tan grande como ese, que finalmente tiene que ver con nuestra propia existencia, ¿no? Ahora, Adrián, tú hablabas de otro tema que me pareció fascinante, para ya dar después espacio a las preguntas del público. Tú decías que efectivamente en nuestro cerebro hay, ¿no?, como un tiempo entre que toma la decisión, ¿no? Y que efectivamente puede ser predecible. ¿Cómo podemos ser personas tomadoras de mejores decisiones? En este caso, ¿existe entonces
o no el libre albedrío? ¿Cómo incide la intuición, por ejemplo? Claro, es una pregunta muy, o sea, digamos, es fundamental, difícil de responder, digamos, porque necesita un contexto bien de filosofía de la ciencia también, de definir bien qué es el libre albedrío. Por ejemplo, el grupo este que yo contaba, digamos, que tienen este libro que se llama Empujoncito, que tiende, digamos, a poner en contexto todos los sesgos cognitivos que tenemos, donde las decisiones no son siempre racionales, y que lo transforman en una oportunidad para políticas públicas, digamos, de cuando como consumidores hay que ser consumidores informados, ¿ya? De buena manera. Por lo tanto, ahí viene una manera de justamente ponernos en situaciones que sí logremos pensar bien y ojalá lo más racionalmente posible, que queremos opción A o queremos opción B. Tampoco se puede transformar en que alguien decida lo que es bueno por otras razones, sino que nosotros tenemos que tomar decisiones al final. Y eso necesita un cambio a nivel también de políticas públicas, digamos, de que, como el mismo caso, digamos, o poniendo otro caso, hay unos estudios que dicen que en las cantinas de colegios, por ejemplo, restaurantes de colegios, si el orden de los alimentos está en cierta, digamos, primero vienen digamos, no sé, los lácteos, después la fruta y después las carnes, después los pescados o la composición vegana, lo que sea, el orden importa. ¿Ya? Y la decisión de los que entran, los chicos que entran a esos restaurantes de colegio, un estudio que se hizo en Estados Unidos, toman Están obviamente involucrada la emoción, ¿no? O sea, cuando tomamos una decisión que a veces la hacemos de la guata, o que a veces estamos, no sé, tenemos que tomar una decisión en el trabajo, o con nuestra pareja, o en alguna relación personal. ¿Cuáles son los peores tomadores de decisiones? ¿Los impulsivos o los que piensan más? Como también, como te preguntaba, juega ahí, está en juego la emoción, la intuición. ¿Quiénes finalmente, cómo podemos tomar mejores decisiones cuando está en juego algo más personal, más allá de la compra, algo que nos pasa en el día a día y que muchas veces, hacemos algo y después nos arrepentimos, ¿no? Hoy debería haber pensado un poco más antes de hacerlo. Tú veías los dos cerebros, los impulsivos o los que pensaban más. ¿Cómo debemos Claro, ser? pero esos dos, digamos, cerebros que están ahí, están en las mismas personas, digamos, no es que alguien tenga un cerebro más rápido y más lento, sino que los dos están ahí, tomarse el tiempo. O sea, digamos, hay que informarse digamos, de la mejor manera antes de tomar decisiones. Por supuesto, si viene un auto a toda velocidad y hay que saltar, no lo piensen, digamos, usen el cerebro rápido y salten. Pero en casos, digamos, de toma de decisiones que pueden tomarse un poquito más de tiempo y quizás puede servir, ¿ya? No digo la parte más emocional, que son decisiones que puede que sean, digamos, de otra índole, pero en cuanto digamos, más a lo que tiene que ver con el mercado, yo ahí sí que tendría más paciencia, digamos, a ver, infórmame, ¿ya? ¿Cuáles son mis ventajas? Que me entreguen información un poco más detallada y no tomar tanto impulsivo. En el otro aspecto humano, yo creo que hay un trabajo a realizar a futuro, digamos, por todos, ¿no?